Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros el día de hoy vamos a exponer el tema de recortadores de voltaje. Nuestro equipo está conformado por Yair Escoto, Fernanda Rizzo, Janet Lomelí y Daniel Castellano. ¿Qué es un diodo? Como podemos saber, como ya sabemos, mejor dicho, por prácticas anteriores, un diodo es un componente eléctrico que permite el paso del paso de la energía por medio de polarizaciones. Está polarizado, un diodo, bloqueando así el paso de la corriente que circula en sentido contrario. Sirve mucho para la corriente eléctrica. Además controla y la resiste. Controla y resiste. Objetivos. Comprender el funcionamiento de los circuitos recortadores simples y con polarización. Comprender cómo es que se recorta el voltaje dependiendo del tipo de circuito, simple o con polarización. Los circuitos recortadores o limitadores permiten, mediante el uso de diodos y resistencias, eliminar tensiones o voltajes que no necesitamos. Y depende de la polarización del diodo, es como se va a recortar la onda, si es positivo o negativo. Existen dos categorías generales de recortadores en serie y paralelo. En la configuración en serie es aquella donde el diodo está en serie con la carga. Están en serie la carga y el diodo. Por el otro lado, el diodo con configuración paralelo está en una rama paralela a la carga que se le está aplicando al diodo. Bueno, aquí tenemos el planteamiento de nuestro circuito del recortador en paralelo. Aquí tenemos el diagrama esquemático de cómo está la resistencia con el diodo acomodado. Tenemos que dar la protoboard, igual el circuito y con sus respectivas especificaciones. Estamos utilizando una resistencia de 1 kilo ohm y el diodo 1N407. Mediciones. Para esta práctica fue requerido hacer las siguientes mediciones. Señal de entrada contra la señal de salida. Usando una señal general de 10 volts, pico a pico, y una señal de frecuencia a onda a un segundo. Como podemos observar, la señal de entrada es de 10 volts, en tanto en el recortador de media onda positivo y el recortador de media onda negativo. Pero en el recortador de onda de salida podemos observar que el voltaje es diferente y debido a que como de salida hace una mayor resistencia a la corriente. A ver, en esa tabla tienen ahí recortador de media onda positivo, entran 10 y salen 0.6. ¿Por qué si entran 10 salen 0.6 nada más? Y eso lo pueden explicar con la siguiente gráfica. Sí, es que igual que nos equivocamos, pusimos la tabla de los valores simulados. Ok. Pero entonces, aquí, aunque no sea, ¿tienen las simulaciones aquí en la diapositiva? Sí. Vamos a verlas. Bien, ahí. Si entran 10, ¿por qué salen 0.6? En el semiciclo positivo. Porque está recortando, ¿no? Uh-huh. Se supone que... ¿Y esos 0.6 quién se los está dando? ¿El diodo? Bien. Regrésense a la tabla. Bien. Ahora, cuando tienen un offset de 0.5 volts, ¿por qué salen 1.12 volts? Porque están los 1.6 del diodo más los... 1.6 no. No, 0.6, perdón, Ajá. más los 0.5 del offset. Ajá. La suma. Bien. ¿Sigan? ¿Ya estoy? Y aquí tenemos la representación gráfica de las diferentes mediciones que hicimos en el osciloscopio.
Ujú. ¿Qué estamos viendo ahí? En la primera gráfica. Es el recortador de onda con offset. Creo que es negativo. Negativo. No, creo no. ¿Eso no es? Sí, es. Ah. ¿Y a la derecha qué estamos viendo? Y de este lado es creo que nada más es la entrada y la salida nada más del circuito. Ok. ¿Ahí que estamos viendo? Y este es el recortador positivo. No, ¿Positivo? negativo, perdón. Ahí, en los valores que tienen en la gráfica, ahí. Dice, ¿en canal 2 es su salida? Sí. Ok. Dice, voltaje pico a pico 5.84 volts. El de entrada dice 10 volts pico a pico. Entonces, si son 10 volts pico a pico el de entrada, ¿cuántos volts positivos y cuántos volts negativos? O sea, ¿cuánto mide el pico positivo o el semiciclo positivo y cuánto mide el semiciclo negativo? ¿Cuáles son sus amplitudes? Si son 10 volts pico a pico, ¿cuánto mide el semiciclo positivo y cuánto mide el semiciclo negativo? Pues 5 y 5, ¿no? 5 y 5. Entonces, en el canal 2, explíquenme por qué tienen 5.84 volts pico a pico. O sea, está bien, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? A la variación del diodo, ¿no? ¿Qué papel juega el diodo en esos 5.84? Pues está amplificando, ¿no? Ahí, así. ¿Amplificando? No. Bueno, O sea, esos 5.84 ¿a qué se deben? sí, pues está. ¿A que los está recortando? ¿El diodo? Sí. ¿En dónde está recortando? ¿Semiciclo positivo o semiciclo negativo? Los está recortando en el semiciclo negativo. Negativo. Ok, entonces, ahí viendo ese voltaje y esa lectura, ¿cuál sería el voltaje del diodo en esa configuración? O sea, ya sabemos que el semiciclo positivo son 5 volts. Ahí me sobran .84. ¿Esos .84 volts qué son? Es lo del voltaje del diodo, ¿no? ¿Dónde está ahí en la gráfica? Márquenlo con su dedito. ¿Ese? O sea, ¿cuál? ¿El azul, el anaranjado? Bien, ok. Sigan. Entonces aquí tenemos el circuito implementado en el simulador para los recortadores en paralelo. Y aquí tenemos las diferentes simulaciones. Esta es la señal de entrada y la señal de salida del recortador de media onda positiva. ¿Sigue? Aquí podemos ver la señal de entrada y la señal de salida del recortador Ujú. por media onda positivo con offset de 0.5 positivo. Ujú. Aquí lo podemos ver, pero ahora en negativo, pero sin el offset. Ujú. Se ve sin el offset. Que, se puede observar de hecho aquí. Ujú. Aquí lo podemos ver ahora con 0.5 con offset positivo, negativo. Ujú. Si se puede observar, aquí recorta y recorta aproximadamente en menos 0.6 volts. Para las siguientes exposiciones, para todos y para los reportes, para que se les haga más fácil esto, bajen cursores en la simulación. ¿Sí? Bien, sigan. Bueno, y por último, nuestra conclusión es que podemos decir que con lo que se pidió y lo que pedimos, en lo que pudimos elaborar, hubo ciertas diferencias en lo simulado y en lo que se realizó físicamente, como pudimos observar, pero en cuanto al funcionamiento salió bien, entonces se pudo cumplir como solicitado en esta práctica. Y Bien. por nuestra parte sería todo, no sé si tienen alguna duda. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Bueno. Entonces sería todo, muchas gracias.